Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a seguir revisando algunas cuestiones referidas a electrotecnia. En concreto, vamos a ver algunos problemas referidos a fuerzas electrostáticas y a campo eléctrico. Para eso nos valdremos de un par de ejercicios o de problemas que tendremos aquí en pantalla. El primero dice que tres cargas, Q1, Q2 y Q3, se encuentran sobre una misma recta, como indica la figura. Calcular la fuerza electrostática sobre la carga Q3 si se sabe que Q1 es igual a 2 microcoulomb, Q2 es igual a menos 2,5 microcoulomb, en tanto Q3 es igual a 3 microcoulomb. Sabemos que la distancia entre Q1 y Q2, llamada R1, es igual a 0,04 metros y la distancia entre Q2 y Q3, que llamamos R2, es igual a 0,09 metros. Antes de empezar a resolver este problema, tenemos que tener bien en claro qué es lo que buscamos. Fíjense que se nos pide calcular la fuerza sobre la carga Q3, es decir, la fuerza solamente la que está actuando sobre Q3. Pero Q3 está interactuando con Q1 y también con Q2. Con Q1, que es del mismo signo, se produce una fuerza de repulsión, que llamaremos F13. Esa misma fuerza aparece sobre Q1, pero no nos interesa esa fuerza porque estamos centrando toda nuestra atención, de acuerdo a lo que pidió el problema, sobre Q3. Y entre Q2 y Q3 aparece una fuerza de atracción debido a que son cargas de distintos signos. Esta fuerza de atracción la llamamos F23. Fíjense que una fuerza empuja a Q3 hacia nuestra derecha y otra fuerza empuja a Q3 hacia nuestra izquierda. ¿Cuánto valdrá la fuerza resultante entre estas dos? Y seguramente tendremos que hacer una resta entre las mismas. Pero antes de hacerlo, primero te voy a aclarar qué significa esto de microcoulomb. Cuando un número, como por ejemplo 2 microcoulomb, está expresado de esa manera, nos está diciendo el problema que esto en notación científica significa 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Es decir, micro significa por 10 a la menos 6 en lo que se refiere a la notación científica. Por lo tanto, Q2 será igual a menos 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb y Q3 será 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Como dijimos recién, la fuerza resultante será consecuencia de restar ambas acciones o ambas fuerzas que están actuando sobre Q3. Si tomamos como convención que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y las que van hacia la izquierda son negativas, la expresión nos quedaría como está ahí en pantalla. Antes de empezar a resolver, vamos a recordar, mejor dicho, que K es una constante que aunque el problema no la mencione, siempre la tenemos como dato. Y K equivale a 9 por 10 a la novena newton por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Y bueno, calcular cuánto vale la fuerza entre la carga 1 y la carga 3, luego la fuerza entre la carga 2 y la carga 3, y finalmente podremos calcular la resultante. Para todos los cálculos de las fuerzas utilizaremos solamente, y atende bien, solamente los valores absolutos de las cargas. ¿Qué quiere decir esto? No consideraremos, por ejemplo, en la carga 2, que tiene signo negativo. Solamente trabajaremos con su valor expresado positivamente. En el caso de F1, 3, la ecuación nos queda, la ecuación que propone Coulomb, como K por Q1 por Q3 y eso dividido sobre la distancia que separa estas cargas Q1 y Q3. Fíjense que la distancia que separa estas dos cargas es la suma de R1 más R2. Por eso está así expresado en el denominador. Si reemplazamos todos los valores que conocemos como datos en esta ecuación, nos va a quedar una expresión como la que vemos aquí.
podemos simplificar los coulomb con el coulomb al cuadrado y fíjense que vamos a introducir en la calculadora, y te lo voy a mostrar acá en un pequeño video, ya que muchas veces el problema de los alumnos es no saber meter en la calculadora los datos en notación científica. Por eso vamos a hacer todo el cálculo del numerador aquí en la calculadora. Fíjense que pondremos 9 exponente, en vez de poner por 10 a la, pondremos exponente y después el 9 que es el valor del exponente. Y esto lo multiplicamos por 2, exponente a la menos 6. El menos lo ponemos en esa teclita que se indica y el 6 a continuación. Y luego lo multiplicamos por 3, exponente, que es lo mismo que decir por 10 a la, y ponemos el signo menos y el 6. Y finalmente apretamos la tecla igual y nos va a quedar como resultado, en este caso, 0,054. Recordá que la calculadora, en las calculadoras en general, el punto es lo que nosotros expresamos normalmente como coma. Fíjense que ese valor lo introducimos en nuestra ecuación, resolvemos el denominador sumando 0,04 más 0,09 y elevándolo al cuadrado, y podremos luego simplificar metros al cuadrado para que el resultado nos quede expresado en newton. La fuerza entre 1 y 3, redondeado el resultado, es de 3,20 newton. Lo mismo haremos con la fuerza entre las cargas 2 y las cargas 3. Pero ahora fíjense que entre ellas dos la distancia que hay es R2. Reemplazamos los valores, simplificamos lo que tengamos que simplificar, hacemos los cálculos necesarios y finalmente, luego de simplificar metros cuadrados, obtendremos que el resultado de la fuerza entre la carga 2 y 3 es de 8,33 newton. Como nos falta un paso más porque queremos saber cuál es la fuerza resultante, los valores que hemos obtenido en los cálculos anteriores los restaremos y tendremos que el resultado es de menos 5,13 newton. ¿Qué quiere decir esto? El signo menos nos indica que la fuerza resultante, como se ve ahí en el dibujo que tenemos arriba, va hacia la izquierda. Bien, ahora vamos a ver un segundo problema, donde se nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico que es resultante en el punto A de esta figura que está ahí, si sabemos que Q1 es igual a 4 por 10 a la menos 4 coulomb y Q2 es igual a menos 3 por 10 a la menos 4 coulomb. Fíjense, tenemos que calcular el campo eléctrico sobre este punto que lo hemos llamado con la letra A mayúscula de imprenta. Fíjense que tenemos que hacer un análisis similar al que hicimos con las fuerzas. Cada carga a esa distancia que la separa del punto A tiene un campo eléctrico que tiene cierta intensidad. Por ejemplo, el campo eléctrico que produce la carga 1, como es positivo, tiene una intensidad que vamos a llamar E1, que coincidentemente con el sentido de las fuerzas de atracción o repulsión, empujan hacia afuera a este campo en el punto A. En tanto, la carga Q2 produce un campo eléctrico que va hacia adentro y lo representamos con la letra E2. Al igual que en el caso anterior, acá tendremos que calcular un campo resultante, que va a ser consecuencia de restar el campo producido por Q1 con el campo producido por la carga 2. Fíjense que esta expresión que tenemos aquí en pantalla es la que nos va a permitir calcular esa intensidad de campo eléctrico resultante. Pero tenemos primeramente que convertir los centímetros a metros
para que pueda estar en el Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, 0,04 metros reemplazarán a los 4 centímetros que separan a la carga 1 de la carga 2. En tanto, 3 centímetros serán reemplazados por 0,03 metros. Vamos ahora a nuestro cálculo, sabiendo que K es un dato. Fíjense ustedes que E1, la intensidad de campo eléctrico 1, es igual a K por Q1 dividido R al cuadrado. La distancia R al cuadrado es la distancia que es consecuencia de sumar, como hicimos hace rato, la distancia que hay entre Q1 y Q2 y la distancia que hay entre Q2 y el punto A, porque la distancia que separa a Q1 del punto A es todo esto que tenemos aquí en la pantalla. Y en este caso es 0,07 metros. Reemplazando, simplificando y haciendo todo lo que tenemos que hacer, nos encontraremos que el valor de la intensidad de campo eléctrico producido por la carga 1 es igual a 7,35 por 10 a la octava newton sobre coulomb. De la misma manera, si ahora calculamos E2, es decir, la intensidad del campo eléctrico producido por la carga 2, tendremos que utilizar K por Q2 dividido la distancia que separa a Q2 del punto A, que llamaremos R al cuadrado. Fíjense que reemplazando los valores en la ecuación, haciendo las simplificaciones del caso y los cálculos como hemos planteado anteriormente a través de la calculadora, podremos descubrir que el campo eléctrico producido por E2 tiene una intensidad que vale 3 por 10 a la novena newton sobre coulomb. Si ahora recurrimos a la ecuación que habíamos colocado inicialmente, diremos que la intensidad del campo eléctrico resultante será igual a la resta de E1 menos E2, y eso nos quedará como resultado menos 2,26 por 10 a la novena newton sobre coulomb. De nuevo, el signo menos nos está indicando que en este caso el campo eléctrico resultante va hacia nuestra izquierda, como se observa en el gráfico que tenemos arriba en la pantalla. Espero que te sirva, espero que hayas entendido lo que te presenté y que no tengas ningún problema con las distintas situaciones que se te presenten en electrotecnia. Que estés muy bien, saludos a vos y a tu familia.